Queridos amigos y hermanos, es un gusto el saludarles en este día. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada mañana repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz. En el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, es un gusto saludarles en este día y hoy es miércoles 14 de mayo. Avanza indetenible el mes de mayo y hasta aquí damos gracias a Dios porque Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Estamos ubicados en nuestra lección número 7, Fundamentos de la Profecía. Versículo de memoria, Isaías 6, el verso 8. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. En el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Génesis capítulo número 28. Génesis 28. Bien, vamos a orar, apreciados hermanos, para iniciar nuestro estudio. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos por el nuevo día que nos das, gracias por la vida. Gracias Señor porque hasta aquí nos has cuidado y nos has guardado. Gracias por todas tus bendiciones. Ahora al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona Señor nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el desierto, la presencia de Dios en la nube guiaba a su pueblo durante su viaje a la tierra prometida y hacía que se detuvieran en el lugar indicado por él y levantaran allí el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo, del cual las tribus acampaban distribuyéndose a razón de 3 por cada lado. Allí en medio del tabernáculo, Dios descendía entonces y se instalaba en el lugar santísimo en medio de su pueblo. Y creo que para iniciar el estudio en este día, esa es una solemne y maravillosa promesa. Dios habitando en medio de su pueblo. Dios habitando en medio de sus hijos. Y esa promesa también es para nosotros, mis queridos hermanos. Es una promesa real y verdadera. Hoy no tenemos un santuario, hoy no tenemos quizás un santuario como lo tenía el pueblo de Israel, pero no solamente está la iglesia, el lugar de reunión, sino también entonces nosotros podemos contar y podemos tener, apreciados hermanos, la seguridad de que Dios está en nuestras vidas. Debemos entonces de vivir en santidad, debemos de consagrarnos por completo a Él y debemos de pedirle al Señor que permanezca en nuestras vidas. Fíjense que esta promesa es tan maravillosa y tan real y verdadera que en el contexto de Apocalipsis 1, en el contexto de la revelación de Cristo a Juan para enviar ese mensaje a las 7 iglesias, allí Juan tiene la visión de Jesús, una visión del Hijo del Hombre. Y Juan dice específicamente en el versículo número 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjense lo que Juan dice, en medio de los 7 candeleros. Él escucha esa voz que habla con él y se voltea y ve los 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros ve a Cristo Jesús. Ahora, cuando usted avanza y llega al versículo número 20, la parte final dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Maravilloso. Saber de que Dios ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo y que Dios ha prometido estar allí. Ahora, mi querido hermano, ante esta verdad, la pregunta es cómo nosotros respondemos. Dios está en medio de su pueblo y Él exige de nosotros una entrega, exige fidelidad, exige consagración, exige santidad. Ahora, ¿por qué esa distribución que Dios le dio al pueblo? ¿Existía alguna razón? ¿Cuál era la razón? Bien, antes de llegar a ese punto, recordemos parte de lo que hemos estudiado. Hemos hablado acerca del trono de Dios, estamos hablando acerca del trono de Dios. Y hemos visto cómo ese trono eterno
El trono de Dios Todopoderoso es el que sostiene todo el universo, y no solamente todo el universo, sino también su vida y mi vida. Y vimos entonces cada una de las diferentes partes en la Biblia donde se habla del trono de Dios. Y vimos entonces, mis queridos hermanos, las descripciones que da Daniel en su visión, capítulo número 7. También vimos la descripción que da Isaías, capítulo número 6. Y también vimos entonces las descripciones que da Ezequiel, capítulo número 1. Recuerde que el trono de Dios es trono de majestad, trono de gloria, trono de alabanza, trono de juicio y trono de salvación. Entonces, el énfasis bíblico en el cielo como sede del trono de Dios puede transmitirnos a nosotros varios mensajes. Esta ubicación implica que Dios es distinto de su creación. No es el árbol ni está en el árbol. Dios no es un derivado de los seres humanos. Dios es el creador, ubicado infinitamente lejos de la tierra y por lo tanto inalcanzable para nosotros. Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, dice Eclesiastés capítulo 5, el verso 2. Entonces, queridos hermanos, cualquier teología o descripción humana de Dios es inadecuada porque Dios trasciende nuestro entendimiento. Cuando nos dirijamos a Dios en oración, o nuestras palabras, incluso en las palabras que digamos nosotros al Todopoderoso, nuestro silencio debe de reflejar reverencia, porque estamos ante el trono del universo. Y el día de ayer entonces nosotros enfocamos el profundo misterio de Dios que se presenta en esa complejidad del trono, que Ezequiel lo describe como la apariencia de un carro sobrenatural animado por poderosos querubines, criaturas vivientes con alas y poderosas manos, como lo dice Ezequiel 1:8. La belleza gloriosa y sublime del trono de Dios transmite una impresión de trascendencia inalcanzable. Ezequiel describe el trono como hecho de piedras preciosas, en particular zafiro, el material asociado a la divinidad en el antiguo cercano oriente. Daniel ve el trono compuesto de llamas, Daniel 7:9, mientras que en Apocalipsis está rodeado por un arcoíris de esmeralda y 7 antorchas o lámparas de fuego frente a un mar de cristal. Como lo dice Apocalipsis, capítulo número 4, el versos 3 al 6. Ahora, solo cabe una respuesta humana ante ese despliegue de belleza magnífica y perfecta, asombro combinado con humildad y una aguda percepción de nuestra miseria y condición pecaminosa al margen de Dios. Vimos también cómo se reflejaba el trono de Dios en el jardín del Edén, y cada una de las características que allí se mostraban, querubines, la presencia de Dios, ríos que fluyen del jardín, una espada que fulgureaba, también vimos piedras preciosas, todo concuerda con lo que describe incluso Ezequiel en el contexto del trono del Dios eterno. Pero si seguimos observando y miramos más hacia el santuario, entonces tenemos otra manifestación importante que habla del trono de Dios, y era el arca del pacto, que también comparte un número significativo de características con el trono celestial de Dios, incluyendo la presencia de querubines, y es considerado el trono de Dios o el estrado de sus pies. Una prueba de esta identificación aparece en Primera de Crónicas 28:2, donde la frase «el arca del pacto del Señor» es relacionada con el estrado de los pies de nuestro Dios. Ese era el lugar, al igual que en el caso de los demás tronos, donde tendría lugar el juicio. El estrado también es mencionado en Segunda de Crónicas 9:18, como situado al pie del trono de Salomón en armonía con la antigua costumbre del cercano oriente de disponer el escabel o estrado a los pies de las deidades en sus respectivos templos, lo que implica que Dios estaba en un plano superior. Pero también hay otro lugar interesante que no podemos olvidar, y es el monte Sión. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida, colocó el arca de la alianza en el templo de Jerusalén, en el monte Sión. El nombre Sión fue utilizado entonces como sinónimo del lugar del trono de Dios, la sede del juicio. Todas las nociones procedentes relativas al trono de Dios se trasladan pues a Sión, donde Dios habita y juzga a las naciones.
como lo expresa el Salmo 9, versículos 11 al 15. Esta línea de pensamiento continuará en el Nuevo Testamento, donde Cristo y sus apóstoles se sentarán en tronos para juzgar al mundo. Sión es la designación de la nueva Jerusalén celestial, donde finalmente será en realidad la paz, el amor y la vida eterna como un cumplimiento de la esperanza que tenemos en el Señor, la esperanza bíblica, la esperanza de su segunda venida. Pero ahora llegamos al templo de Dios, vamos a quedarnos allí. Y allí entonces Dios habita en medio de su pueblo. Aparece un verbo muy interesante para habitar, y es el verbo shakán, y se utiliza para describir la morada de Dios entre su pueblo en el santuario. Esta idea de la morada de Dios era tan poderosa que dio lugar a la palabra Mishkan, que tiene que ver con tabernáculo, el lugar mismo donde Dios moraría. Ahora, el verbo también se refiere a la nube que habitaba o descansaba, shakán, sobre el tabernáculo, como lo dice Éxodo 40:35. En el Nuevo Testamento, esta noción ahora se extiende, no a un lugar físico, sino se extiende hacia la persona, es decir, hacia nuestro cuerpo, nuestra mente. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Y luego agrega algo interesante. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto, hermano? ¿Por qué les mencioné todos estos diferentes imágenes que nos hablan del trono de Dios? Porque incluso la manera como se organizaba el pueblo de Israel no era cualquier manera, porque ante tanta santidad y ante tanta gloria de Dios presente en medio de su pueblo, entonces ellos debían de organizarse no como mejor les pareciera, sino como el mismo Dios les había ordenado. Dios dio a Israel un conocimiento claro y definido de su voluntad mediante preceptos especiales que mostraban el deber del hombre para con Dios y para con sus semejantes. Se definió claramente el culto que se debía a Dios. Se estableció un sistema especial de ritos y ceremonias que asegurarían el recuerdo de Dios entre su pueblo y servirían así de cerco para proteger los 10 mandamientos de toda violación. El pueblo de Dios, a quien él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley, la moral y la ceremonial. La una, que señala hacia atrás a la creación para que se mantenga el recuerdo del Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas tienen vigencia sobre todos los hombres en cada dispensación, y que existirá a través de todo el tiempo y la eternidad. Esa es la ley de Dios, la ley moral. La otra, dada debido a que el hombre transgredía la ley moral, y cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas que señalaban la redención futura. Cada una es clara y diferente de la otra. Ahora, alrededor del trono, el pueblo debía de organizarse, y organizarse de una manera ordenada, porque todo implicaba la adoración a Dios. Para entender entonces ese orden dado por Dios a su pueblo, debemos de ir entonces al libro de Números, capítulo número 2. Números 2. Allí se describía la manera como los hijos de Israel iban a acampar alrededor del santuario. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. De allí en adelante entonces comienza el Señor a darle a Moisés una serie de instrucciones que el pueblo debía entonces cumplir para el ordenamiento alrededor del santuario. Recuerden que ellos no estaban allí sencillamente ordenados como mejor les parecía, o cada uno llegaba y colocaba su carpa donde mejor les parecía. No. Ellos estaban distribuidos conforme a la voluntad del Señor. Y estas instrucciones fueron dirigidas tanto a Moisés como a Aarón. Solo Moisés es mencionado en el versículo 34 de Números 2.
Pero puesto que Aarón y sus hijos tenían que empacar los utensilios que debían ser llevados por los coatitas, no era sino natural que él también estuviera informado. Entonces el capítulo número 2 contiene el relato de las disposiciones de las tribus para acampar en el desierto. Y la forma en que estuvieron las 4 divisiones de Leví se da en el capítulo número 3. Y en el capítulo número 3 entonces allí aparece, ¿no?, la manera como los levitas también debían de organizarse. Por ejemplo, usted lee el versículo número 23 de Números 3 y dice: la familia de Gerson acamparán en las espaldas del tabernáculo, al occidente. El versículo número 29 dice lo siguiente: las familias de los hijos de Coá acamparán al lado del tabernáculo al sur. El versículo 35: y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abihail, acampará al lado del tabernáculo al norte. Y por último, el 38, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario, el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Y era, hermanos queridos, un orden definitivamente establecido por el Señor. Entonces usted se paraba en el contexto del santuario y usted podía ver entonces allí la entrada al santuario que estaba hacia el este, y luego entonces usted podía encontrar y usted podía ver en lo primero a las tribus de Judá, porque esa era la distribución que se tenía, y después entonces, antes de llegar exactamente a la puerta, estaba allí la tribu donde habitaba, o el lugar donde habitaba Moisés y Aarón. Todo un orden establecido. Ahora, ¿por qué ese orden? ¿Cómo nos distribuyó el Señor? Bien, tenemos que ir entonces, como les dije hace un momento, a Números 2. No vamos a leer todo el texto, pero fíjense allí lo que dice el primero. Dice el versículo 3, estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Luego entonces nos ubica al sur y dice la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Luego entonces sigue hablando y ahora nos habla entonces de la bandera del campamento de Efraín hacia el occidente, con él y todo su ejército. Y luego entonces nos queda la parte del norte, donde en este caso estaba la bandera del campamento de Dan. Estarán al norte por sus ejércitos y los jefes de los hijos de Dan. Y así se distribuía entonces todo lo que tenía que ver la distribución de los campamentos, y en cada una de estas tribus acampaban otras 2 tribus más. Entonces tenemos 4 lados, 4 por 3, son 12. Todas las tribus de Israel estaban allí. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿será que ellos simplemente llegaban y se colocaban allí y ya? ¿Ponían una bandera? ¿Qué color utilizaban? ¿Qué insignia colocaban? Bueno, para eso nosotros entonces debemos de ir a Génesis, capítulo número 49. Y allí en Génesis 49, cuando Jacob llama a sus hijos para bendecirles, y él dice allí la palabra del Señor que les iba a declarar lo que iba a acontecer en sus días venideros, Jacob utiliza una serie de términos bien interesantes. Por ejemplo, Rubén, versículo número 3. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas. Rubén, impetuoso como las aguas. Interesante símbolo. Simeón y Leví son hermanos. Versículo 5. Armas de iniquidad. Sus armas. Simeón y Leví, armas de iniquidad. Vea el símbolo que también se describe allí. Luego miren lo que dice el versículo número 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Y luego dice, cachorro de león, Judá. Cachorro de león, Judá. Y así vamos entonces nosotros leyendo Génesis 49 y nos vamos encontrando con diferentes elementos que eran asociados, en este caso, a cada una de las tribus de Israel. Zabulón, versículo 13, en puertos de mar habitará. Zabulón será para puertos de naves. Zabulón, puerto de naves. Isacar,
Versículo 14, asno fuerte, que se recuesta en los apriscos. Dan, será Dan, serpiente junto al camino. Serpiente junto al camino. Gad, ejército la acometerá. Gad, ejército. Neftalí, sierva suelta. Neftalí, sierva suelta. José, rama fructífera es José. Rama fructífera es José. Y así sigue describiendo, hermanos, todas las diferentes características de los hijos de Jacob. Y por último tienes usted el versículo 27 que dice, Benjamín es lobo arrebatador. Benjamín es lobo arrebatador. Entonces allí fíjense cómo se describe cada una de las tribus de Israel con cada uno de esos símbolos. Ahora, ¿qué significaba todo eso? Y así, apreciados hermanos, podemos nosotros ver cada uno de esos elementos que allí se presentaban. Incluso me gusta mucho una palabra que utiliza en la lección para el día de hoy, y es que dice el autor de la lección allí lo siguiente. Nota que cada una de estas tribus enarbolaba su propio estandarte o bandera especial para identificarse. Aunque las escrituras no son explícitas en cuanto a lo que había en cada bandera, existe una tradición interesante, basada en las características descritas en Génesis 49 y Deuteronomio 33. Ese es otro detalle que tampoco podemos dejar pasar por alto. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio y vamos al capítulo número 33, también allí se dan algunas características de lo que era el pueblo de Israel. Allí por lo menos se dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Luego también de Leví se dice, a Leví dijo, tu Tumín y Turín sean para tu varón piadoso. Y así sigue, usted puede ver. Dice Benjamín, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. A José, bendito de Jehová sea tu tierra. Y lo destaca allí con frutos. A Zabulón, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. A Gad, bendito el que hizo ensachar a Gad como león reposa, y arrebata brazo y testa. Fíjense que Gad también se describe con un león, pero Judá tiene que ver con un cachorro de león. Y Judá en este caso está hablando del linaje de David y también de Cristo. Y así sigue describiendo, usted puede verlo allí. Y así sigue describiendo cada diferentes elementos dentro de las tribus de Israel. Ahora, según la tradición o según las características que daban algunos de historiadores de lo que tenía que ver con el pueblo de Israel, pues cada bandera tenía un color. Por ejemplo, la bandera de la tribu de Rubén era roja, la de Simeón era verde, la de Leví estaba representada por una bandera tricolor, donde se incluía el negro, el blanco y el rojo, y tenía las imágenes del Turín y Tumín. La bandera de Judá era azul como los cielos, la bandera de Isaacar era negra, la bandera de Zabulón era blanca con una imagen de mar, la tribu de Dan, el color era parecido a un zafiro y tenía una serpiente, los de Gaz era una mezcla de blanco y negro y mostraban la imagen de tropas, la tribu de Neftalí se describe como el color del vino clarificado, es decir, como un rojo claro o púrpura, la tribu de Aser era de color perla, como un símbolo de olivo, y habían dos banderas para la tribu de José, una para cada uno de los príncipes Efraín y Manasés. Y así se sigue describiendo. Incluso la tribu de Benjamín combinó todos los otros colores y presentó un lobo, símbolo del mismo Benjamín. Entonces tenemos una distribución bien interesante de lo que son las tribus del pueblo de Israel, y cada uno con sus diferentes características, ordenadas alrededor del santuario, ordenadas alrededor del santuario. Pero no olvide que cada una estaba organizada de tal manera porque cada una tenía un líder principal. Por eso entonces usted se paraba en la entrada hacia el este del santuario y usted encontraba el estandarte del león, que era de Judá.
y junto a él estaba entonces Isaacar con su bandera que tenía allí el asno fuerte, y también estaba entonces Zabulón. Y Zabulón entonces tenía como una especie de barca sobre un puerto. Porque recuerde que cuando vimos en Números, capítulo número 2, allí se describe la distribución, pero cuando vamos a Génesis 49, allí entonces se describe cada uno de los símbolos de los hijos de Jacob y del pueblo de Israel. Ahora, fíjense que si nos rodamos hacia el sur del santuario, la parte baja, entonces estaba Rubén con la bandera con el rostro de hombre, y allí entonces se agregaban Simeón y Gad. Simeón y Gad. Nos vamos hacia el oeste, tenemos entonces el estandarte con el buey, y ahí estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Y si vamos hacia el norte, entonces estaban Dan con su bandera del águila, Aser y Neftalí. León, hombre, buey y águila. Vamos ahora a Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Interesante. León, hombre, buey y águila. Entonces la descripción de los querubines coincide con los estandartes de los 4 principales tribus que acampaban en cada uno de los lados del santuario, cerca del trono de Dios. Incluso cuando usted ve la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 3 en cada uno de sus lados, y ahí aparecen los nombres también de lo que tienen que ver con las tribus de Israel. ¿Por qué todo esto? Hermano querido, así como Dios mostraba su trono a sus profetas y les enseñaba y les decía que en medio del caos Él vive, Él habita, Él reina, entonces ahora nos está diciendo: yo quiero habitar en medio de ustedes, yo quiero estar cerca de ustedes, yo quiero que ustedes estén a mi alrededor. Dios quiere que habitemos con Él. Y esto solo, recuerde, va a ser realidad cuando Jesús nos lleve con Él en su segunda venida. Pero no tenemos que esperar hasta este momento para sentirnos junto al trono de Dios. Podemos nosotros entonces entender que Dios tiene un propósito superior para cada uno de sus criaturas creadas, para la iglesia. Cristo en medio de la iglesia. Y el Señor nos dice: quiero venir, quiero llevarles conmigo para que estén conmigo por toda la eternidad. Y en el cielo, pues también estoy seguro que estaremos allí colocados en orden para la alabanza y para la gloria y la honra al Dios eterno. Y ese orden, mi querido hermano, debe de empezar hoy en nuestros corazones. Usted debe de colocarse en las manos de Dios y entregarse en esa adoración plena al que vive por los siglos de los siglos. Que el Señor le bendiga. Feliz día para usted.